En las últimas semanas, un fenómeno celeste ha captado la atención de astrónomos, observatorios y curiosos del cielo en todo el mundo. Se trata del cometa Atlas, catalogado como C2025K1, un visitante helado que, tras acercarse demasiado al Sol, terminó sucumbiendo ante una fuerza a la que ningún cuerpo frágil del sistema solar puede resistir por mucho tiempo: la presión gravitacional y térmica extrema de nuestra estrella. Lo que parecía un paso rutinario, aunque espectacular, se convirtió en un acontecimiento inesperado cuando, después de cruzar su perihelio el 8 de octubre, el cometa exhibió señales de estrés estructural que terminaron por fracturarlo en 3 grandes fragmentos brillantes. Este evento, documentado por múltiples equipos alrededor del planeta, ha abierto nuevas preguntas sobre su composición, su comportamiento y el futuro de sus restos ahora dispersos en el espacio. Desde días antes del perihelio, el cometa presentaba una particularidad que había llamado la atención de los observadores: un inusual brillo dorado que recorría su coma y su cola. Era una tonalidad poco común, especialmente para un cometa recién descubierto. Los análisis preliminares apuntaban a que ese color podría deberse a una combinación de partículas metálicas finas y polvo rico en sodio expulsado por el intenso calentamiento solar. A medida que se acercaba al Sol, la luminosidad aumentó, provocando un entusiasmo entre aficionados y profesionales, quienes esperaban un espectáculo memorable cuando Atlas se aproximara a su máximo acercamiento a la Tierra el 25 de noviembre. Sin embargo, la historia tomó un giro drástico cuando comenzaron a llegar las primeras imágenes de su fragmentación. El astrofotógrafo austríaco Michael Jaeger, reconocido por su detallado seguimiento de cometas en actividad, registró con claridad cómo el núcleo de Atlas se dividía progresivamente en 3 secciones bien diferenciadas. En su análisis visual, compuesto de capturas realizadas los días 12, 14, 18, 19 y 20 de noviembre, las secuencias mostraban un desgarramiento paulatino, como si el cometa se estuviera desmoronando desde el interior. La comunidad científica prestó atención inmediata. Aunque la fragmentación de cometas es relativamente frecuente, no deja de ser un fenómeno de gran interés porque revela información clave sobre su estructura interna, su densidad, su historia térmica y los materiales que los componen. En el caso de Atlas, las primeras interpretaciones apuntaban hacia un origen frágil, posiblemente compuesto por conglomerados sueltos de hielo y polvo con capas internas debilitadas por ciclos repetidos de calentamiento. Ese tipo de estructura, conocida como aglomerado poroso, convierte a estos cuerpos en vulnerables ante el violento estrés que se experimenta durante el perihelio. Fuentes de distintos observatorios confirmaron que las fuerzas de marea generadas por la intensa gravedad solar, combinadas con la rápida sublimación de gases atrapados bajo la superficie, habrían creado presiones internas que terminaron por reventar el núcleo. En pocas palabras, Atlas no soportó el comportamiento explosivo de los volátiles al calentarse. Se abrió desde adentro. Con este colapso inesperado, varios proyectos científicos tuvieron que replantear sus planes. Equipos que habían programado observaciones detalladas para finales de noviembre, en especial aquellos que buscaban estudiar su composición mediante espectroscopía de alta resolución, se vieron obligados a modificar protocolos. El cometa, que prometía convertirse en un objeto interesante para investigación, ahora solo podía ofrecer lo que quedaba de él: fragmentos que viajaban a gran velocidad, cada uno siguiendo trayectorias ligeramente diferentes. Pese a la desintegración, hubo una noticia alentadora para los observadores más dedicados. Los cálculos iniciales sugieren que los restos podrían seguir siendo visibles, especialmente desde zonas con cielos oscuros, apuntando hacia la constelación de Leo. Sin embargo, solo telescopios con aperturas importantes y cámaras CCD de alta sensibilidad serían capaces de captarlo. Su brillo, ahora más débil y variable, dependerá de la persistencia del material expulsado y de las condiciones atmosféricas en los próximos días. Para muchos aficionados, esto representa una oportunidad única de documentar un cometa en pleno proceso de disolución, algo que pocas veces se puede registrar con tanto detalle. Todo esto ocurre en un contexto mediático peculiar. La comunidad científica aún arrastra el eco de otro objeto relacionado por nombre, aunque no por naturaleza: el cuerpo interestelar 3I, Atlas,
A diferencia del C 2025 K1, este visitante provenía de fuera del sistema solar y generó polémica debido a las afirmaciones del astrónomo Avi Loeb, quien sugirió públicamente que podría tratarse de tecnología de origen no humano. Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la NASA y de otros institutos astronómicos, quienes calificaron tales ideas como carentes de evidencia. Incluso así, Loeb llegó a proponer una apuesta de $1000 como desafío académico, un gesto que aumentó el debate público. Por ello, aunque ambos cuerpos no tienen ninguna relación física entre sí, el nombre Atlas ha ganado notoriedad entre los seguidores de la astronomía, creando cierta confusión en redes y foros de entusiastas. Parte del reto informativo ha sido aclarar que el cometa recientemente fragmentado no tiene ninguna conexión con el polémico objeto interestelar. Aún así, el interés del público general por estos fenómenos ha crecido en los últimos años, quizá impulsado por la facilidad de acceso a imágenes, videos y transmisiones en vivo realizadas tanto por observatorios profesionales como por astrónomos amateur. Hoy, cualquier persona con un celular puede seguir estas historias en tiempo real, y esa fascinación, colectiva por lo desconocido, ha vuelto a manifestarse con fuerza ante el caso del cometa Atlas. Diversos expertos en dinámica orbital han señalado que la fragmentación podría generar, a largo plazo, una corriente de escombros que podría, en miles de años, convertirse en una ligera lluvia meteórica. Sin embargo, eso aún es especulativo y requiere observaciones adicionales para modelar correctamente la dispersión de los fragmentos. De momento, la prioridad es seguir la evolución inmediata de los pedazos, determinar si continúan desintegrándose y medir el brillo residual que podría permitir su seguimiento. Mientras tanto, los registros del evento siguen llegando. Desde México, Chile, España, Estados Unidos y Japón, numerosos astrónomos aficionados han compartido imágenes del cometa en distintos estados de su rompimiento. Algunos incluso reportan destellos breves en la cola, posiblemente provocados por partículas más grandes desprendiéndose del núcleo secundario. Estos pequeños detalles, aunque difíciles de detectar, permiten reconstruir con mayor precisión el ritmo de la desintegración. Y aquí surge una pregunta interesante que quisiera hacerte a ti que estás viendo este documental. Si tuvieras la oportunidad de mirar por un telescopio profesional, aunque fuera solo una vez en la vida, ¿preferirías observar un cometa en plena fragmentación o un planeta distante en calma aparente? Déjalo en los comentarios, porque tus respuestas siempre aportan nuevas perspectivas sobre lo que más despierta la curiosidad humana. A medida que pasaban los días posteriores a la fragmentación, los observatorios siguieron detectando una evolución inesperada. Algunos de los fragmentos mostraban un brillo intermitente, como pulsaciones débiles que se encendían y se apagaban lentamente. Este comportamiento, según especialistas en fotometría cometaria, podría deberse a la rotación desigual de cada pedazo, reflejando la luz solar en ángulos cambiantes. Sin embargo, también existe la posibilidad de que pequeñas explosiones internas, causadas por restos de gases atrapados, estuvieran provocando esos destellos. Este fenómeno no solo llamó la atención de los astrónomos profesionales, también despertó un renovado interés en comunidades de ciencia ciudadana que colaboran rastreando cometas y asteroides. Plataformas dedicadas a la astronomía amateur comenzaron a recibir reportes más constantes, acompañados de imágenes donde podía apreciarse la elongación de la nube de polvo generada tras el rompimiento. Gracias a estos aportes, los científicos pudieron armar un mapa más completo del comportamiento del cometa Atlas en los días posteriores a su colapso. La nube de polvo en expansión es uno de los elementos más fascinantes del evento. Según expertos en dinámica de partículas, los restos pueden dispersarse a lo largo de varios miles de kilómetros, formando una estela que, aunque imperceptible a simple vista, es claramente detectable mediante filtros especializados. Lo que antes era un cuerpo compacto, ahora se ha convertido en un rastro extenso, casi fantasmal, que acompaña a los fragmentos principales en su viaje alrededor del Sol. Los especialistas explican que este polvo, compuesto por partículas microscópicas de hielo, silicatos y minerales metálicos, puede tardar años en disiparse por completo. Algunas de estas partículas podrían ser empujadas gradualmente por el viento solar
hasta abandonar la región cercana al cometa, mientras que otras quedarán atrapadas en trayectorias más estables dentro del sistema solar interior. Para muchos investigadores, esta es una oportunidad invaluable para estudiar procesos que en otros cuerpos suelen ser difíciles de observar en tiempo real. Mientras tanto, simulaciones computacionales comenzaron a modelar el futuro inmediato de los fragmentos. Los análisis sugieren que los trozos más grandes conservarán suficiente estructura como para mantenerse visibles durante algunas semanas más, aunque con un brillo decreciente. No obstante, los fragmentos menores podrían romperse en pedazos todavía más pequeños, produciendo un efecto de desmoronamiento progresivo, similar a lo observado en otros cometas inestables. Cada nuevo dato que llega permite reconstruir la historia interna del cometa. Atlas no parecía tener una estructura sólida y compacta. Más bien, todo indica que estaba formado por capas irregulares de hielo mezcladas con polvo oscuro y materiales orgánicos. Esta composición es típica de objetos que han pasado largos periodos lejos del Sol, en regiones heladas donde los impactos y las tensiones térmicas son mucho menores. Pero cuando uno de estos cuerpos entra al sistema solar interior, los cambios extremos de temperatura pueden volverse fatales. En este caso, la intensidad del perihelio fue determinante. Al acercarse al Sol, Atlas experimentó un aumento súbito de temperatura que provocó una liberación violenta de gases atrapados. Algunos astrónomos comparan este proceso con el de una olla a presión. Si la energía interna supera la resistencia del contenedor, el resultado es un estallido. En el caso del cometa, ese contenedor era un núcleo frágil, poroso, incapaz de mantener su cohesión cuando las fuerzas internas aumentaron abruptamente. Por otra parte, la fuerza gravitatoria del Sol actuó como un tirón adicional, intensificando la tensión. Las zonas más débiles del núcleo cedieron primero, abriendo grietas que se hicieron visibles en imágenes de larga exposición. Fue entonces cuando comenzó la separación en tres grandes bloques, un fenómeno que algunos expertos describen como fraccionamiento gravitacional inducido. Estos procesos, aunque devastadores, ayudan a mejorar nuestra comprensión de los cometas, considerados cápsulas del tiempo del sistema solar. Cada fragmento, cada partícula liberada, contiene pistas sobre la formación temprana de los planetas y sobre los materiales que existían hace miles de millones de años. Por ello, aunque la ruptura de Atlas representa una pérdida para quienes esperaban estudiarlo como un objeto completo, también abre la puerta a investigaciones más detalladas de sus fragmentos. Desde el punto de vista observacional, varios telescopios alrededor del mundo están ajustando sus variables para obtener datos más precisos sobre la composición de los restos. Los espectrómetros buscan señales de agua, dióxido de carbono, metanol, amoníaco y otras moléculas típicas de los cometas activos. Aunque la desintegración complica la lectura, también facilita la liberación de materiales que, de otro modo, permanecerían ocultos bajo la superficie congelada. Las agencias espaciales no han anunciado misiones específicas para seguir los fragmentos, pero algunos centros de investigación han mostrado interés en proponer programas de monitoreo a largo plazo. Estos estudios podrían aportar información útil para futuros proyectos que analicen cometas más peligrosos, especialmente aquellos cuya trayectoria podría acercarlos a la Tierra. Conocer cómo se comportan estos cuerpos bajo condiciones extremas permite anticipar escenarios y mejorar modelos de impacto y fragmentación. Mientras los profesionales siguen con atención cada actualización, el fenómeno también ha despertado curiosidad en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido imágenes, gráficas y simulaciones del suceso. Videos que comparan el cometa antes y después del perihelio se han vuelto virales, mostrando cómo un punto brillante y compacto se transformó en un conjunto disperso de luces débiles. Para muchos espectadores, la transformación ha sido sorprendente, incluso emocional. Ver cómo un cuerpo celeste se desintegra ante sus ojos recuerda la fragilidad que existe incluso en objetos que parecen eternos. En México, varios planetarios y grupos de astronomía han aprovechado el interés del público para organizar transmisiones y charlas informativas. Algunos centros educativos han explicado el caso de Atlas como ejemplo de cómo la ciencia avanza gracias a la combinación de observatorios profesionales y aportaciones de ciudadanos comunes.
Este modelo colaborativo ha resultado fundamental en la detección rápida de la fragmentación y en la recopilación de datos desde distintos puntos del planeta. A diferencia de otros cometas famosos, Atlas no era especialmente grande ni particularmente prometedor cuando fue descubierto. Sin embargo, su comportamiento inusual lo convirtió rápidamente en un tema de conversación en la comunidad científica. Su tono dorado previo a la ruptura, por ejemplo, sigue siendo objeto de estudio, ya que sugiere la presencia de partículas que reflejan la luz solar de forma diferente a la típica polvareda gris azulada de otros cometas. Algunos investigadores incluso plantean la hipótesis de que Atlas pudo haber tenido una mayor concentración de minerales alcalinos o silicatos metálicos en su superficie, factores que podrían haber influido en su coloreado. La interacción entre el calor extremo y estos materiales puede explicar, en parte, por qué la ruptura se dio de manera tan drástica. Los minerales metálicos tienden a expandirse y contraerse con mayor intensidad ante cambios de temperatura, generando microfracturas que, con el tiempo, debilitan la estructura global. Si a esto se le suma la expulsión explosiva de gases internos, el resultado era prácticamente inevitable. Mientras los telescopios continúan observando la zona, algunos reportes indican que uno de los fragmentos mayores podría estar mostrando una ligera actividad adicional, como si aún expulsara polvo en pequeñas cantidades. Este comportamiento sugiere que no todos los volátiles se liberaron durante la fragmentación inicial, y que algunos restos todavía podrían estar reaccionando al calor solar. Sin embargo, los expertos insisten en que esta actividad es temporal y que, tarde o temprano, también ese fragmento terminará apagándose. Lo que ocurre ahora con Atlas no es el final de la historia, sino una etapa más en el ciclo natural de los cometas. Aunque nuestra percepción humana acostumbra ver estos sucesos como tragedias cósmicas, en realidad son procesos comunes que llevan ocurriendo desde el origen del sistema solar. Los cometas nacen, viajan, se desgastan y, eventualmente, desaparecen, dejando tras de sí pistas de su paso y enseñanzas para quienes los estudian. Conforme avanzaron las jornadas posteriores a la ruptura del cometa Atlas, comenzaron a surgir interesantes debates dentro de la comunidad científica. Uno de los temas más mencionados giraba en torno al posible origen del cometa y a las razones que pudieron hacerlo tan vulnerable durante su acercamiento al Sol. Los cometas suelen dividirse en dos grandes grupos: los provenientes de la nube de Oort, situada en los límites del sistema solar, y los pertenecientes al cinturón de Kuiper, más cercano y poblado por objetos helados. Aunque aún no existe consenso definitivo sobre el origen exacto de Atlas, las primeras observaciones indican que su trayectoria apunta hacia un origen lejano, posiblemente en la nube de Oort, una región donde los cuerpos helados pueden permanecer intactos durante miles de millones de años, hasta que la gravedad de una estrella cercana o una perturbación gravitacional los empuja hacia el interior del sistema solar. Este tipo de cometas, después de pasar incontables eras en regiones frías y estables, suelen tener estructuras muy frágiles. Por eso, cuando ingresan al entorno cálido y dinámico donde reina el Sol, su estabilidad se ve severamente comprometida. La composición química de Atlas parece encajar con esta idea: una mezcla de hielos volátiles, polvo oscuro y compuestos orgánicos primitivos. Todo ello lo hacía susceptible a un colapso violento, especialmente si presentaba fisuras internas no detectadas al principio. El análisis de los fragmentos ha permitido determinar la presencia de algunos compuestos que se liberaron luego de la ruptura. Observatorios que lograron registrar espectros de la nube de escombros detectaron señales de cianógeno, hidrocarburos simples y polvo rico en sodio. Estos elementos, típicos de cometas antiguos, reforzaron la idea de que Atlas podía haber pasado la mayor parte de su existencia lejos del calor solar. Pero al acercarse demasiado a la estrella, todo ese material atrapado comenzó a sublimarse con una intensidad inesperada, provocando presiones internas descomunales. Mientras tanto, la nube de polvo liberada por el cometa continuó expandiéndose en todas direcciones. Los astrónomos han seguido con especial interés la dinámica de esta nube, ya que su comportamiento puede revelar detalles sobre la estructura inicial del cometa antes de su fragmentación. Las cámaras de los telescopios han captado cómo el polvo se extiende lentamente,
formando un halo difuso alrededor de los fragmentos principales. En condiciones favorables, este halo puede verse como un resplandor tenue que acompaña a los restos mientras se alejan del perihelio. Otro aspecto que llamó la atención es el movimiento independiente de cada fragmento. Aunque todos siguen trayectorias similares, pequeñas diferencias en masa, forma y rotación hacen que se separen lentamente con el paso de los días. En algunos casos, estas separaciones llegan a ser de varios miles de kilómetros. Para los astrónomos, este fenómeno es una oportunidad única para observar cómo un cometa se desintegra de manera natural, algo que resulta muy difícil de presenciar en tiempo real y con el nivel de detalle que se tiene en la actualidad. Los observatorios profesionales continúan actualizando sus modelos sobre la trayectoria futura de los fragmentos. Se cree que los restos mayores seguirán orbitando alrededor del Sol durante siglos, aunque con un brillo cada vez más débil. Eventualmente, algunos podrían volver a fragmentarse, volviéndose cada vez más pequeños hasta convertirse en polvo disperso. Otros podrían permanecer estables durante más tiempo, dando lugar a nuevos estudios en el futuro si vuelven a acercarse a la Tierra. Por otra parte, un tema que ha generado interés es la posibilidad de que los restos del cometa produzcan una lluvia meteórica en el futuro. Aunque este escenario es posible, los expertos aseguran que no ocurrirá pronto. El proceso para que los restos se dispersen y generen un flujo estable de partículas que intersecte la órbita terrestre podría tardar miles de años. Aún así, la idea de que las futuras generaciones puedan observar una lluvia de meteoros originada por este mismo cometa le da un aire casi poético al suceso presente, una especie de legado cósmico que el cometa Atlas dejaría a la humanidad mucho después de haberse desvanecido. En paralelo, la discusión sobre la confusión entre el cometa Atlas C2025K1 y el objeto interestelar 3I Atlas ha continuado. Aunque ambos comparten nombre debido al sistema de detección, la diferencia entre ellos es abismal. Las redes sociales, sin embargo, han mezclado información y generado debates que poco tienen que ver con la realidad científica. Algunos usuarios difundieron teorías que conectaban la fragmentación con supuestas tecnologías desconocidas o fenómenos anómalos, influenciados por las polémicas declaraciones del astrónomo Avi Loeb respecto al otro objeto Atlas. En respuesta, varios astrónomos han reiterado que la ruptura del C2025K1 es completamente natural y coherente con el comportamiento de cuerpos similares. En múltiples entrevistas, especialistas han explicado que la fragmentación de cometas es un fenómeno bien documentado. Casos como el del cometa Shoemaker-Levy 9 o el del cometa Ison muestran que estos objetos no siempre sobreviven al intenso calor del perihelio. Atlas simplemente se suma a la lista de cometas que han encontrado su límite al acercarse demasiado al Sol. A pesar de estas aclaraciones, la fascinación pública por temas espaciales continúa creciendo. Y es que hay algo profundamente humano en observar cómo un cuerpo celeste, que ha viajado durante millones de años en la oscuridad del espacio profundo, se transforma justo cuando cruza el escenario iluminado de nuestro sistema solar. Esto nos recuerda que, aunque el cosmos parezca lejano e imperturbable, está lleno de cambios constantes, de sucesos que ocurren en escalas de tiempo que superan con creces nuestra vida. Los grupos de investigación continúan explorando cómo los restos del cometa podrían comportarse frente al viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que fluye desde la superficie del Sol. El viento solar puede modificar la forma de la nube de polvo, empujarla, extenderla o incluso comprimirla, dependiendo de la intensidad de la actividad solar. Con el ciclo solar acercándose a su máximo, la interacción entre los restos del cometa Atlas y el viento solar será un tema de estudio especialmente interesante. Podría generar estructuras inusuales, como filamentos de polvo o colas secundarias formadas por iones desprendidos del material restante. También se han detectado diferencias térmicas entre los fragmentos. Las imágenes infrarrojas han mostrado que algunos pedazos liberan calor con mayor velocidad que otros, lo cual sugiere que su composición interna no es homogénea. Este descubrimiento abre la posibilidad de que el núcleo del cometa estuviera formado por capas con densidades muy distintas, algo que podría explicar por qué se fracturó en tres partes principales
en lugar de desintegrarse por completo en un solo estallido. Cada nuevo dato aporta piezas a un rompecabezas que todavía está lejos de completarse. Sin embargo, uno de los elementos más valiosos ha sido la participación del público. Cientos de observadores aficionados han logrado capturar imágenes y videos de los fragmentos desde distintos puntos del planeta, proporcionando un registro visual extenso y variado. Estas contribuciones han permitido comparar la evolución del cometa en diferentes momentos y bajo diversas condiciones atmosféricas. En México, las noches despejadas del altiplano han sido especialmente favorables para intentar observar los restos con telescopios de buena apertura. Varios astrónomos amateurs reportaron haber detectado una tenue elongación en la zona del núcleo, señal de que los fragmentos aún seguían perdiendo material. Aunque la mayoría del público no podrá ver nada a simple vista, los entusiastas han compartido sus resultados en redes y foros especializados, contribuyendo a una base de datos colectiva que está siendo revisada por expertos internacionales. Todo este esfuerzo conjunto recuerda que la astronomía, pese a su complejidad técnica, sigue siendo una de las ciencias más abiertas y accesibles para el público. No se necesita ser profesional para contribuir, y la historia del cometa Atlas es prueba de ello. Este fenómeno ha unido a especialistas, aficionados y curiosos en un mismo interés: comprender qué ocurrió y qué nos puede enseñar este suceso sobre el comportamiento de los cometas. Y en medio de esta historia cósmica, vale la pena preguntarnos algo. Si un cometa que viajó millones de años termina por desintegrarse al acercarse al Sol, ¿qué otros secretos guardan aquellos que aún no hemos descubierto? La curiosidad que sentimos ante estas preguntas es parte de lo que nos impulsa a seguir explorando y observando el cielo. Con el paso de los días, la atención se centró no solo en los fragmentos visibles del cometa Atlas, sino también en el comportamiento del material más fino que se desprendió durante la ruptura. Este polvo microscópico, casi imperceptible, incluso con instrumentación avanzada, representa una pieza clave para comprender el proceso completo de desintegración. Los astrónomos explican que estas partículas, aunque pequeñas, pueden contener información química valiosa sobre la composición original del núcleo. La nube de polvo, ahora esparcida a lo largo de una vasta región, sigue siendo objeto de análisis gracias a telescopios equipados con filtros especializados capaces de detectar emisiones en rangos espectrales específicos. Las simulaciones iniciales sugieren que la nube podría permanecer visible durante semanas o incluso meses, dependiendo del tamaño de las partículas y de la velocidad a la que sean empujadas por el viento solar. Algunas de ellas podrían dispersarse por completo, perdiéndose en el vacío interestelar, mientras que otras podrían quedar atrapadas en una órbita más estable alrededor del Sol. Los investigadores señalan que este fenómeno es similar al de otros cometas fragmentados, en los que la nube de polvo se convierte en un rastro persistente que acompaña al cuerpo original mucho después de su colapso. Los fragmentos mayores, por su parte, han mostrado comportamientos distintos entre sí. Observaciones recientes indican que uno de los pedazos parece estar rotando a una velocidad ligeramente más rápida que los demás, lo que podría deberse a la liberación desigual de gases desde zonas específicas de su superficie. Este proceso, conocido como efecto de reacción por sublimación, puede alterar la trayectoria de los fragmentos y causar desplazamientos mínimos pero significativos a largo plazo. Aunque estos cambios no representan peligro alguno para la Tierra, resultan esenciales para ajustar los modelos de comportamiento de cuerpos cometarios bajo condiciones extremas. En el ámbito científico, el debate sobre la resistencia estructural de los cometas ha cobrado fuerza. Atlas ha sido utilizado como ejemplo recurrente en conferencias y reuniones académicas para ilustrar el dilema entre la fragilidad de estos cuerpos y su inesperada resistencia en otros contextos. Algunos cometas logran sobrevivir a acercamientos al Sol que parecen imposibles, mientras que otros, como Atlas, colapsan antes de lo esperado. Esta diferencia ha llevado a los especialistas a considerar que no todos los cometas tienen la misma historia térmica ni la misma composición interna, lo cual influye directamente en su estabilidad. Las imágenes obtenidas por telescopios de gran apertura han permitido medir la velocidad de dispersión de los fragmentos y del polvo circundante.
Los análisis apuntan a que los fragmentos más grandes se desplazan a velocidades ligeramente distintas, separándose de forma gradual, como si siguieran una danza silenciosa y lenta alrededor del Sol. Esta separación, aunque mínima en apariencia, puede volverse significativa con el paso del tiempo. De hecho, los cálculos preliminares muestran que, dentro de unos meses, los fragmentos podrían estar tan distantes entre sí que resultará difícil seguirlos simultáneamente, sin recurrir a múltiples telescopios distribuidos en distintas regiones del planeta. Al mismo tiempo, instituciones educativas y centros de astronomía han comenzado a utilizar la fragmentación de Atlas como un caso de estudio para explicar conceptos fundamentales sobre la física de los cometas. Las charlas transmitidas en línea han abordado temas como la sublimación, la presión térmica, la estructura porosa de los núcleos cometarios y los efectos de la radiación solar. Esta divulgación ha acercado aún más al público general a un fenómeno que, aunque complejo, resulta fascinante cuando se comprende con claridad. Muchos espectadores han expresado sorpresa al descubrir que los cometas no son piedras compactas, sino estructuras frágiles, similares a montones de polvo y hielo apenas cohesionados. Otro punto llamativo de la desintegración de Atlas es el aumento temporal de su brillo en días previos a la ruptura. Este incremento, que algunos interpretaron inicialmente como una señal de mayor actividad, terminó siendo un indicio del estrés interno que el cometa estaba experimentando. Cuando un cometa muestra un aumento repentino de luminosidad, suele deberse a la liberación masiva de gas y polvo desde grietas que se abren en su superficie. En retrospectiva, muchos especialistas consideran que ese brillo dorado e intenso fue uno de los primeros signos de que el núcleo estaba cerca de su límite estructural. Con la creciente difusión del fenómeno, diversos observatorios en México, Sudamérica y Europa han compartido imágenes que muestran la evolución de Atlas desde distintos ángulos. La variación en perspectiva ha permitido identificar estructuras tridimensionales en la nube de polvo, algo poco común en estudios de cometas desintegrados. Estas estructuras, compuestas de filamentos finos y expansiones en forma de abanico, revelan cómo el viento solar moldea el material desprendido, creando patrones que solo pueden apreciarse bajo condiciones muy específicas. Mientras tanto, equipos científicos trabajan en un proyecto colaborativo para reconstruir un modelo digital del cometa antes de su ruptura. Utilizando datos fotográficos, mediciones de brillo, cálculos de trayectoria y simulaciones avanzadas, los investigadores buscan reconstruir la forma aproximada del núcleo original. Aunque el resultado no será perfecto, podría ofrecer una visión más clara de las debilidades estructurales que llevaron al colapso. Algunos creen que el núcleo tenía una forma irregular con zonas huecas internas, lo cual explicaría por qué se partió exactamente en 3 fragmentos principales. Por su parte, astrónomos dedicados a la fotografía de larga exposición han logrado capturar detalles sorprendentes. En algunas imágenes, los fragmentos muestran pequeñas colas individuales, lo que indica que siguen expulsando material a medida que se alejaban del perihelio. Este detalle es particularmente interesante, ya que sugiere que parte de la actividad cometaria se mantiene incluso después de la ruptura inicial. Aunque esta actividad es mínima en comparación con la de un cometa intacto, sigue aportando datos valiosos para comprender la evolución de los fragmentos. La noche del hemisferio norte ha ofrecido cielos especialmente favorables para observar los restos del cometa desde regiones con poca contaminación lumínica. Algunos astrónomos aficionados han reportado que, con telescopios de gran apertura y cámaras sensibles, es posible detectar la elongación de los fragmentos principales y parte de la nube circundante. Estas observaciones, aunque no visibles para el ojo humano sin asistencia, han enriquecido el archivo global de datos que se utiliza para seguir el avance de la desintegración. Entre los centros de investigación, el interés continúa creciendo. Varios laboratorios han anunciado que utilizarán los datos recopilados para estudiar la composición del polvo cometario bajo luz ultravioleta, lo que podría revelar detalles sobre compuestos orgánicos que generalmente se encuentran en los cometas más primitivos. Este tipo de estudios ayuda a ampliar el entendimiento sobre el origen del sistema solar y sobre los materiales básicos que participaron en la formación de los planetas. A pesar del carácter científico del evento,
La historia del cometa Atlas ha tenido un impacto emocional en parte del público. Para muchas personas, la idea de un cuerpo celeste viajando millones de años solo para desintegrarse en cuestión de días resulta profundamente poética. Algunos describen el suceso como un recordatorio de la naturaleza efímera de todo lo que existe. Esta mezcla de asombro, curiosidad y reflexión ha acompañado cada actualización sobre el destino del cometa. Hoy sabemos que los fragmentos de Atlas continuarán desplazándose silenciosamente por el espacio, cada uno siguiendo su propio camino. Con el tiempo, perderán brillo, se fragmentarán aún más y acabarán desapareciendo, dejando solo polvo esparcido en una trayectoria que algún día podría convertirse en una delgada lluvia meteórica. Este desenlace, aunque lejano, es parte del ciclo natural de los cometas, que nacen, se desgastan y desaparecen, dejando tras de sí rastros que pueden inspirar y enseñar a generaciones futuras. A medida que avanzan las observaciones y los análisis científicos, el caso del cometa Atlas continúa revelando matices que enriquecen nuestra comprensión sobre los cuerpos helados del sistema solar. Lo que inició como un seguimiento rutinario de un cometa recién descubierto terminó convirtiéndose en un evento de gran relevancia para la comunidad astronómica. La fragmentación en 3 piezas principales, acompañada por una extensa nube de polvo que sigue expandiéndose, constituye un laboratorio natural casi perfecto para estudiar en tiempo real los mecanismos que rigen la estabilidad, la actividad y el colapso de estos objetos. Uno de los hallazgos más intrigantes ha sido la diversidad en la reflectividad de los fragmentos. Imágenes recientes muestran variaciones significativas en el albedo, la capacidad de reflejar luz, entre las 3 piezas principales. Esto sugiere diferencias notables en la composición superficial de cada fragmento. Mientras uno de ellos presenta un brillo ligeramente mayor, posiblemente debido a una mayor presencia de hielo expuesto, otro muestra un tono más apagado, característico del polvo oscuro que suele cubrir los cometas más antiguos. Estas diferencias podrían indicar que el núcleo de Atlas no era homogéneo, sino un mosaico de capas con características físicas y químicas distintas. El fragmento más brillante, que en algunas imágenes parece rodeado de un tenue halo de actividad residual, continúa siendo monitoreado de cerca. Su comportamiento sugiere que aún libera pequeñas cantidades de gas y polvo, una actividad mínima pero suficiente para ser detectada por telescopios equipados con sistemas de fotometría avanzada. Este tipo de emisiones pueden ayudar a determinar qué volátiles permanecen atrapados en el interior del fragmento y en qué proporción. El análisis de estas sustancias resulta fundamental para reconstruir la historia térmica del cometa y comprender los procesos que llevaron a su desintegración. Otro punto de interés ha sido el análisis de la nube de polvo, especialmente en su interacción con el viento solar. Los expertos han detectado que el viento solar ha comenzado a moldear los bordes externos de la nube, extendiendo parte del material fino en direcciones específicas. Esto ha generado estructuras alargadas que se asemejan a velos o hilos brillantes, visibles únicamente mediante exposiciones prolongadas. Estas formaciones, aunque efímeras, permiten observar cómo las partículas más ligeras son arrastradas por la radiación solar, mientras que las más densas permanecen vinculadas a la trayectoria original del cometa. Esta interacción ha sido tan notable que varios equipos han decidido dedicar parte de sus recursos a analizar únicamente la forma de la nube. Al estudiar cómo cambia su geometría con el tiempo, los investigadores pueden inferir detalles sobre la masa, densidad y distribución de las partículas. Estos datos, combinados con mediciones espectroscópicas, permitirán a los científicos construir lo que llaman un perfil de composición, una representación aproximada de los materiales que formaban el núcleo del cometa Atlas antes de su destrucción. Las agencias espaciales también se han mostrado interesadas en el evento. Aunque no existe por ahora un proyecto oficial para enviar una sonda a estudiar los fragmentos, algunos centros de investigación han sugerido que la información recopilada podría servir para futuras misiones. La desintegración de cometas es un proceso común pero difícil de estudiar de manera directa, y los datos originados por Atlas podrían convertirse en un punto de referencia para prepararse ante casos similares, especialmente si se tratara de cometas potencialmente peligrosos.
Comprender cómo se fragmentan, cómo evolucionan sus restos y cómo interactúan con el entorno solar es esencial para anticipar escenarios y tomar decisiones informadas en el futuro. En las conversaciones científicas, también se ha destacado la importancia de la colaboración internacional. Observatorios de distintos continentes han compartido sus registros, logrando una cobertura casi continua del comportamiento del cometa. Este esfuerzo conjunto ha permitido documentar la evolución con una precisión que, hace apenas unas décadas, habría sido imposible. La era digital ha transformado la astronomía en un campo mucho más accesible, en el que aficionados y profesionales pueden unir sus esfuerzos para construir un panorama completo de eventos celestes como este. Mientras tanto, los medios de comunicación han seguido difundiendo la noticia, generando un interés creciente entre personas que, quizás por primera vez, se preguntan cómo funciona realmente un cometa. Escuchar que un cuerpo formado hace miles de millones de años puede desmoronarse en tan solo un par de días resulta sorprendente y lleva a muchos a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del universo. Algunos documentales han destacado el paralelismo entre la vida humana y la de los cometas. Ambos atraviesan ciclos, enfrentan procesos de transformación y, eventualmente, dejan un legado tras su desaparición. En México, los centros astronómicos han recibido preguntas frecuentes sobre la posibilidad de observar los restos a simple vista. La respuesta, aunque técnica, es sencilla. El cometa Atlas no podrá ser visto sin asistencia. Su brillo actual es demasiado bajo y solo telescopios de gran apertura, acompañados de cámaras CCD, pueden captar su presencia. Sin embargo, esto no ha reducido el interés del público. Al contrario, muchas personas han recurrido a transmisiones en vivo, fotografías actualizadas y simulaciones tridimensionales para seguir el rastro del cometa desde la comodidad de sus hogares. La historia de Atlas también ha resaltado un punto fundamental en la difusión científica: la necesidad de diferenciar entre datos verificables y especulaciones sin fundamento. Debido a la coincidencia del nombre con el objeto interestelar 3I, Atlas, algunas teorías circulando en redes sociales han provocado confusión. Científicos han aclarado en múltiples ocasiones que la fragmentación del C2025K1 es completamente natural y no tiene relación alguna con tecnología desconocida ni con fenómenos anómalos. La polémica generada por declaraciones previas sobre objetos interestelares solo ha aumentado el ruido informativo, obligando a los especialistas a reforzar la comunicación clara y transparente sobre el suceso actual. Dentro de todo este interés, uno de los aspectos que más ha captado la curiosidad del público es el recorrido que seguirá cada fragmento. Las proyecciones actuales muestran que, aunque se mantendrán relativamente cerca entre sí durante los próximos meses, sus trayectorias comenzarán a diferenciarse con el tiempo. Cada pedazo seguirá una órbita particular, condicionada por su masa, velocidad inicial y forma. Algunos fragmentos podrían continuar sublimando lentamente, lo que alterará ligeramente su movimiento debido a la expulsión de material. Otros se mantendrán pasivos, desplazándose sin cambios notorios hasta perderse en la inmensidad del espacio. Lo que resulta cierto es que el cometa Atlas, tal como se conocía antes del 8 de octubre, ya no existe. Su legado se divide ahora en 3 cuerpos principales y una nube de polvo que, probablemente, se dispersará aún más con el paso de los meses. Si la dinámica del sistema solar sigue su curso normal, estos restos continuarán orbitando alrededor del Sol, silenciosamente, sin volver a acercarse con el brillo que alguna vez mostraron. Para los científicos, el evento representa una oportunidad invaluable para aprender. Para el público, un recordatorio de que el universo está en constante transformación. Y para quienes siguen de cerca la astronomía, una invitación a continuar observando el cielo con la misma curiosidad que ha acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales. Y ahora, después de conocer todo lo que rodea la historia del cometa Atlas, me gustaría preguntarte algo como cierre reflexivo. ¿Crees que los eventos cósmicos, como la fragmentación de un cometa, nos recuerdan la fragilidad del universo o su grandeza? Me encantará leer tu opinión en los comentarios.